Bueno, buenas tardes. Yo soy José Naranjo, Pepe Naranjo, periodista. Soy canario de la isla de Gran Canaria, de una ciudad que se llama Telde, y vivo en Senegal. Esta mañana, que soy canario y vivo en Senegal, y me traen a Vitoria en esta época del año. O sea, yo no sé quién tuvo la idea. Pero nada, encantado de poder estar aquí esta tarde con ustedes, echar este ratito y compartir algunas de las vivencias y de las cosillas que yo hago, ¿no? Yo soy, como les decía, periodista y vivo en una ciudad que se llama Dakar, en Senegal, desde el año 2011. O sea, hace casi prácticamente 12 años que estoy instalado allí en Senegal. Habrá quien le parezca que eso está lejísimo, pero si miran el mapa, en realidad estoy más cerca de Dakar que de Madrid, desde mi casa en Las Palmas. Estoy a 2 horas y cuarto de avión de Las Palmas a Dakar, y de Las Palmas a Madrid tardo 2 horas y media. Y esto lo digo porque no es solo una cuestión de proximidad geográfica. También creo que con África cometemos un error cuando en nuestro imaginario, en nuestra cabeza, la proyectamos como si fuera un lugar muy lejano, ¿no? Donde pasan cosas raras, donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay golpes de Estado y miseria, ¿no? Pero que están allá lejos, ¿no? Y créanme que no, que África es un continente que lo tenemos allá al ladito. En concreto de Canarias, de esas islitas, está a 96 kilómetros de distancia, y en la parte del estrecho, como saben, a 14 kilómetros, ¿no?, de Marruecos. Pero es que además está muy cerca en muchos otros sentidos. Con África, creo yo, ¿no?, que compartimos un espacio que es el Atlántico. España es un país que tiene una vocación atlántica, y mi tierra en concreto, Canarias, un archipiélago atlántico, y el Mediterráneo. Además, es el sur de Europa, el continente africano. Y muchos de los problemas y de los desafíos que hoy afronta ese sur, que tienen que ver con la demografía, de la que hablaremos un poquito, ¿no?, que tienen que ver con la salud, con el cambio climático, con la seguridad, con el derecho a la vida, con tantos desafíos que creo que son compartidos, ¿no?, entre las dos orillas, ¿no? Hoy, gracias a la Asociación Jalipular y a los amigos y amigas de Vitoria, que insisto, estoy muy agradecido, aunque esté pasando mucho frío, pero estoy muy agradecido de que me hayan invitado a venir aquí. La idea es hablar del hecho migratorio, ¿vale? Como periodista, yo soy corresponsal del periódico El País en África Occidental, y como periodista me tengo que ocupar de muchos temas, ¿no?, que van desde la política, la economía, la cultura, la sociedad, etcétera. Pero en concreto el hecho migratorio para mí es algo que en lo personal también ha marcado mucho mi carrera, ¿no?, mi carrera profesional, pero también mi vida en lo personal, ¿no? De hecho, yo soy un migrante, yo me fui a vivir a África. Es verdad que en el sentido inverso al que estamos acostumbrados, ¿no?, o al que habitualmente tenemos en la cabeza, pero yo emigré a África a trabajar, y allí estoy desde hace 12 años, ¿no? Y lo digo porque me ha marcado mucho personalmente, porque les voy a contar una historia así rapidito, que es la historia un poco de mi vida profesional. Yo en los años 90, ya voy teniendo unos añitos, a mediados de los 90 estaba yo trabajando como periodista en Canarias. Era un joven periodista que empezaba, y coincidiendo con esos inicios míos, empiezan a llegar las primeras pateras a Canarias. Las pateras, bueno, para el que no lo sepa, estas pequeñas embarcaciones de unos 6, 8 metros de eslora, depende un poco Normalmente las que llegan a Canarias, que nosotros en Canarias las llamamos barquillas, son eso, de 8 metros, que llegaban sobre todo del sur de Marruecos y del territorio del Sáhara Occidental, de esta franja, que es lo que nosotros llamamos el Ayun Tarfaya. Aquí está Tarfaya y aquí está el Ayun, ¿no? De esta franja llegaban sobre todo a las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
En esas primeras embarcaciones, en los años 90, viajaban a bordo sobre todo marroquíes y saharauis. Eran gente que vivían en esa zona y que Canarias la tenían ahí. En Canarias hay un dicho que es: de Tuineje a Berbería se va y se viene en un día. Tuineje es el punto de Fuerteventura más próximo al continente africano, un municipio que se llama Tuineje. Y allí además está el faro de la Antallada, que es en lo alto de un acantilado hay un faro, y esa era la referencia que las pateras seguían por la noche, ¿no? La luz de ese faro. Entonces, efectivamente, se va y se viene en un día. Era un viaje de 24, 36 horas, si todo iba bien, si no se perdían, si el motor no fallaba, etcétera. Pero el problema del hecho migratorio por esta vía marítima, la migración clandestina, es que muchas veces las cosas fallan, porque no estamos hablando de un viaje organizado, de placer, en un avión o en un crucero, ¿no? Estamos hablando de un viaje muy precario. Estas embarcaciones que venían en los primeros años con 5, 8, 10, 12 personas, llegaron a venir hasta 40 personas metidas en una barquilla, les digo, de 8 metros, ¿no? Todos apiñados, apretadísimos, el francobordo de la embarcación muy bajo, casi al nivel del mar. El peligro de que volcara era altísimo. De hecho, muchas volcaron, ¿no? Y murió mucha gente, ¿no? En esos primeros años por estos accidentes, ¿no? Insisto que eso ocurrió en los años 90, pero desde los primeros instantes de este fenómeno en Canarias, a mí, y no solo a mí, ¿no? A muchos compañeros y compañeras periodistas, nos pareció que no podíamos contar esta historia de las migraciones si solo nos quedábamos con la llegada, si solo contábamos la parte final, por así decirlo, que tampoco es el final. Luego hay todo un proceso, ¿no? Migratorio de cada una de las personas que llegaban. Pero nos estaba faltando el origen, nos estaba faltando el principio, ¿no? Mi madre, que siempre fue la que me transmitió la curiosidad y la ganas de contar, y me contaba muchas historias, siempre decía: las historias hay que contarlas bien y desde el principio, ¿no? No puedes. Entonces, esta historia de las migraciones hay que contarla desde el principio. Y para eso hay que ir al origen. Y el origen era el continente africano. Yo, con 24, 25 añitos, empecé a tratar de entender una pregunta que ha sido el leitmotiv de prácticamente toda mi carrera. Y es la pregunta de por qué. ¿Por qué hay jóvenes del continente africano, en aquellos primeros años marroquíes y saharauis, luego ya empezaron a llegar de Senegal, de Mali, de Camerún, de Nigeria, de Guinea? Hablaremos de todo eso. Pero ¿por qué están dispuestos a jugarse la vida como se la juegan en el intento de venir hasta Europa? Vale, todos podemos tener en la cabeza las típicas respuestas: el hambre, la guerra, la pobreza, la miseria, la inestabilidad. Todos podemos tener una batería de razones. Pero una cosa es lo que nosotros pensamos o imaginamos y otra cosa es ir y verlo y poder contarlo de primera mano. Esa fue, digamos, siempre mi intención. Empecé a viajar, primero al Sáhara, luego a Marruecos, Argelia, Mauritania, y una vez que los flujos migratorios fueron cambiando a los países del África subsahariana, ¿vale? Entonces, el gran cambio en el hecho migratorio de la ruta atlántica, evidentemente en todos esos años ya estaban llegando pateras al sur peninsular, ¿no? A Andalucía, desde los años 80. Se produce en el año 2000. En el año 2000 empiezan a llegar a Canarias también ciudadanos del África subsahariana. Ya no era chavales que estaban en la zona más o menos costera y que decían: bueno, pues es un viaje de un día y medio, y venían casi con lo opuesto. Era una cosa como una migración muy particular en ese sentido, ¿no? Cuando ya tú ves llegar a gente de Nigeria, tú dices: pero vamos a ver, te ibas al mapa y decías: pero ¿dónde está Nigeria, no? Nigeria está allá abajo. Habían recorrido medio continente africano hasta llegar a la costa para luego subirse en esa barca y llegar a Canarias. Ya estamos hablando de un fenómeno radicalmente distinto. Estamos hablando de algo que conlleva un cierto tipo de organización o un cierto tipo de infraestructura, una toma de decisiones previa, un proyecto migratorio mucho más sólido, ¿no? Mucho más consolidado. Esto ocurre en el año 2000 y hasta el año 2005, entre el 2000 y el 2005, llegan cientos de pateras a Canarias. Es verdad que en ese entonces todavía en los medios de comunicación no aparecía mucho el tema de Canarias como el lugar de destino de estas rutas migratorias,
Y yo recuerdo que los accidentes que se producían al llegar a Canarias, en la costa, muchos de ellos, chocaban contra las rocas o llegaban de noche, no sabían, pasaban casi desapercibidos, ¿no? en el resto en la península, ¿no? Y en el año 2005, y ya termino un poco este recorrido rápido, empiezan a llegar lo que nosotros llamamos hoy los cayucos. Los cayucos son embarcaciones de hasta 25 metros de eslora, que pueden tener de largo, como desde donde yo estoy hasta el fondo de esta sala, pueden ser enormes, algunos de ellos más grandes que las carabelas de Colón, en donde caben, el cayuco que con más gente llegó a Canarias llegó con 260 personas. Normalmente vienen 70, 80, hasta 120, 130. Lo de 270 fue una cosa bárbara, ¿no? Fue una cosa absolutamente disparatada, ¿no? ¿Y por qué se produce ese cambio en el tipo de embarcación que llega a Canarias? Pues porque cambió también el punto de salida. Mientras que entre el año 94 y el 2005 las salidas fueron todas desde la Yunta Arfaya, a partir del año 2004 se produce un cambio en la política de Marruecos hacia el hecho migratorio atlántico, digamos, y se intensifica la vigilancia costera. Se instalan unos puestos de vigilancia y se trata de frenar el fenómeno, lo cual es una constante, por otra parte, en el hecho migratorio, ¿no? Y entonces se desplaza cada vez más hacia el sur. Primero a Dakhla, la antigua Villa Cisneros, luego a Nouadhibou, la zona de Nouakchott, San Luis, en el norte de Senegal, Dakar, Yakar, la zona del Cine Salou, e incluso aquí la desembocadura del río Casamance, por esta zona del sur de Senegal. Desde aquí, el tiempo que se tarda para llegar hasta Canarias es aproximadamente 4 días desde el norte de Mauritania, desde Nouadhibou. Si todo va bien, insisto. Desde el norte de Senegal, en San Luis, se tarda una semana aproximadamente. Pero desde aquí, desde el sur de Senegal, se tardan unos 12, 13, hasta 15 días en llegar a Canarias en unas condiciones, les aseguro que, bueno, tremendas, ¿no? Yo he visto llegar cayucos. Yo recuerdo en la isla de La Gomera la llegada de un cayuco, probablemente uno de los que más me impresionó. He visto de todos los colores y de todas las formas, ¿no? Pero aquel recuerdo que estaba, no sé si conocen La Gomera, es una isla muy pequeña y muy montañosa, ¿no? Entonces, desde que estás en la zona de medianías, tú ves el mar y se veía el cayuco allí llegando, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya se acercó, veíamos 7, 8 cabecitas, ¿no? 9 cabezas. Y yo decía, qué raro, ¿no? Porque estos cayucos, como les decía antes, vienen 70, 80 personas mínimo. Digo, qué raro, ¿no? Un cayuco con 7, 8 personas. Nada, pues bajamos hasta el muelle y efectivamente venían 8 personas vivas. Pero había 20 cadáveres que estaban debajo, que habían muerto, y ya los supervivientes no tenían fuerzas para seguir tirando cadáveres porque habían tirado ya un montón, ¿no? Porque venían decenas de personas en el cayuco, ¿no? Y recuerdo, bueno, venían en un estado con, sobre todo, el principal peligro de esta ruta, de la ruta atlántica o la ruta canaria, como se le ha llamado también, de las migraciones. Las principales causas de muerte son la hipotermia y la deshidratación. Hipotermia porque hace mucho frío en el mar de noche y muchas veces no van preparados con trajes de agua ni nada, sino y mueren del frío, sobre todo si se quedan a la deriva porque tienen una avería en el motor o se quedan sin gasolina. A veces incluso les venden gasolina adulterada, mezclada con agua o con... Y la otra causa de muerte es la deshidratación, porque se quedan sin comida o se quedan sin agua. Y claro, algunos acaban bebiendo agua del mar, bueno, ya saben, ¿no? Realmente los que se pierden y luego son localizados, o los que se les avería el motor y hasta que llegan, son los que llegan en peor estado, ¿no? A Canarias, ¿no? Han muerto decenas de miles de personas. En la última vez que hicimos un cálculo, tratamos de hacer un cálculo con Fortress Europe, una organización europea, y con otras organizaciones que trabajan, o colectivos sociales que trabajan en el tema migratorio, la última vez llegamos hasta 50.000 muertos, ¿no? En estos 20 años, pero seguro que son más porque se nos habrán pasado muchísimos, ¿no? Yo recuerdo, mi segundo libro es sobre uno de los naufragios que hubo, que fue en el año 2007,
murieron 160 chavales de Kolda. Kolda es una región del sur de Senegal. Desaparecieron en el mar, no se supo más de ellos. Y esos no están en ninguna estadística, no están en ningún recuento. Nosotros lo supimos porque nos enteramos de que las familias estaban haciendo funerales por la desaparición de sus hijos, y fui hasta Kolda, investigué y descubrí las identidades y tal, y bueno, al final salió un libro de eso, pero si no hubieran quedado absolutamente en el olvido como tantos que han muerto y no se sabrá nada de ellos, ¿no? Entonces, bueno, por tomar el hilo, por eso les decía, ¿no?, que para mí el tema migratorio ha sido algo que me ha marcado mucho, ¿no? Fue lo que me hizo dar ese primer paso a ir al continente africano, a establecerme allí, porque una vez que empecé a viajar me di cuenta de que había un enorme potencial también informativo de contar las cosas que pasan en África. No hay prácticamente corresponsales españoles en el continente, ¿no? Están en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, por razones obvias, ¿no?, y que no vamos a entrar aquí a poner en cuestión, ¿no?, los vínculos culturales, lingüísticos, etcétera, el peso de la economía. No nacimos ayer, sabemos lo importante que es Estados Unidos, China, Rusia. Pero bueno, creo que eso no tiene que quitar que África también tenga un peso específico y que ocupe un lugar destacado también en el plano informativo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue mi apuesta, ¿no? Es decir, vamos a tratar de contar África en español, ¿no?, en lengua castellana, para un público enorme, ¿no?, todo el público latinoamericano, español, etcétera, ¿no? Porque prácticamente hay muy poca gente, ¿no?, que lo esté haciendo. Somos un puñado de periodistas que nos movemos en esa zona, ¿no? Bueno, entonces, les decía que el motivo principal fue tratar de entender las causas, ¿no?, de entender el origen, porque creo que en la construcción del relato de las migraciones nos falta mucho el contexto, ¿no? Tenemos muy claro lo que pasa en la frontera, creo que más o menos todos y todas sabemos de las violaciones de derechos humanos, de lo que está pasando en las vallas de Ceuta y Melilla. Hemos oído hablar del Tarajal, del que recientemente se cumplió el aniversario, de esa violencia, ¿no?, tan dura que se ejerce contra el hecho migratorio, ¿no? Pero quizás nos falta, creo yo, ¿no?, tener una información más precisa de qué es lo que hay antes de la valla, qué es lo que hay antes de la patera, antes del cayuco, por qué y cómo, ¿no? Lo primero que quiero decir, que creo que es un mensaje que por obvio vale la pena destacar siempre, y es algo que cuanto más tiempo pasa más me convenzo. Hay un gran error en la narrativa dominante sobre las migraciones en el mundo en general y en España en particular, y es la de considerar que la migración es un problema. Muchas veces nos encontramos, yo como trabajador de un medio de comunicación, muchas veces el problema de la inmigración. Tenemos que combatir desde el minuto cero esa concepción, creo. Porque la migración no es un problema, nunca ha sido un problema. La migración, en todo caso, es la búsqueda de soluciones a problemas preexistentes. Y además está demostrado a lo largo de la historia cómo las migraciones han sido altamente beneficiosas porque son un sistema natural de reequilibrar los recursos en el mundo, y siempre ha sido así. Ahí está el ejemplo de Alemania, está el ejemplo de Argentina, está el ejemplo de España, porque es que se nos olvida, tenemos una memoria colectiva un poco frágil, se nos olvida que hemos sido muy emigrantes los españoles. ¿Qué les voy a contar a ustedes, los que en esta sala sean vascos, ¿no? ¿Qué les voy a contar a los vascos, ¿no? Cómo se han tenido que ir a buscarse la vida, cómo nos hemos ido los gallegos, los canarios, los andaluces, por todos lados, ¿no? Al final, la historia del ser humano es esa, es la historia de las migraciones. Por supuesto que hay momentos en la historia en que esas migraciones generan tensiones y generan conflictos. Yo no voy a ser aquí tan naif de venir y decir, no, es que las migraciones, todo está resuelto, todo es positivo. No, hay momentos en la historia que también se generan problemas. Pero cuando uno mira con cierta perspectiva, se da cuenta de que los grandes países de hoy son países que se han forjado a partir de las migraciones, de las contribuciones de distintos pueblos, de distintas culturas a un propio país, ¿no? Este hecho migratorio
que es absolutamente natural y que en ciertos ámbitos y en ciertas narrativas dominantes se identifican como un problema. Eso es así porque de alguna manera nosotros lo hemos convertido o lo queremos convertir en un problema. Y me explico esta frase, ¿no? Hasta el espacio Schengen, la gente, los africanos y africanas que querían ir a Europa se movían con una naturalidad y con una normalidad increíble. Yo he hablado con muchos africanos, por ejemplo, de Mali, ahora hablaremos un poquito de Mali, que me decían, no, pero si es que mi padre se fue a Francia a trabajar en los años 60, estuvo ahí trabajando en Marsella o en no sé dónde, contribuyendo al desarrollo del país de destino, hizo dinero, reunió pasta y se volvió luego y le sustituyó su hijo, su sobrino. En concreto, esto lo digo porque lo hablaba con un soninké, una persona que es miembro de una etnia de los soninké que son tradicionalmente grandes emigrantes en África Occidental, porque esa es otra. En muchos pueblos y culturas la emigración forma parte de su ADN, forma parte, es casi un hecho diferencial. Para los soninké, emigrar es parte de su cultura, es casi como una especie de ritual de paso a la edad adulta. Hay que emigrar para crecer. Es algo así, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Lo interiorizado que lo tienen, ¿no? Y me explicaba esto, ¿no? Y me lo he ido encontrando a lo largo del camino a mucha gente que me dice esto. Es que antes se podía viajar. No necesitabas un visado que era súper complicado de conseguir. No, no, tú ibas y te ponías a trabajar y volvías y tal. Pero claro, cuando decidimos cerrar el espacio, crear una frontera exterior, armonizar unas políticas fronterizas, migratorias y tal, y establecemos unas políticas muy restrictivas de visados como las que tenemos en la actualidad, estamos cerrando esa posibilidad. Ya los que consiguen entrar, les ha costado tanto que va a ser difícil que vuelvan a menos que pasen 10 años o 15 años, ¿no? Con lo cual, esas poblaciones que antes se movían y fluctuaban, se consolidan. Hay una tendencia a que se consoliden esas poblaciones africanas. Y además, digamos que la política restrictiva de visados, que forma parte de un marco jurídico legal muy restrictivo, hoy por hoy, un joven africano que quiera emigrar a Europa lo tiene muy difícil, por no decir casi imposible, a menos que sea el hijo de un político, o que sea Sadio Mané, que vaya a jugar al Bayern de Múnich. Si no es el caso, un estudiante, un trabajador, un tal, lo tiene muy difícil, porque le van a tirar para atrás en los consulados y en las embajadas. En la política de visados es el minuto cero de la política migratoria europea. Y es una política que se aplica en los consulados de los países de la Unión Europea en África. Yo he visto colas eternas de jóvenes tratando de conseguir visados, porque ellos quieren venir con papeles. No es del agrado de nadie subirse una patera o un cayuco, ¿no? Muchas veces me preguntan en las escuelas, ¿no? En los coles a donde voy, pero, y aquí voy, ¿no? Un poco a una parte de la respuesta a esa pregunta de por qué. ¿Por qué vienen en los cayucos? ¿Por qué se juegan la vida? Y una parte de la respuesta es porque no tienen otra posibilidad de venir de otra manera. Y eso es muy duro de asumir para nosotros como sociedad, como proyecto colectivo de convivencia, asumir que nosotros somos parte de esas muertes, que nosotros somos parte del problema. Y ahora sí es un problema, porque lo hemos convertido en eso, ¿no? Asumir. Y por eso, y aquí voy y voy atacando de frente de nuevo, al igual que lo del problema de la inmigración, de nuevo, uno de los estereotipos, ¿no? de las migraciones, y es que es culpa de las mafias. ¿Cuántas veces han oído eso? Cada vez que hay un naufragio, cada vez que hay una muerte, dicen, los políticos se reúnen o les ponen un micro delante, ¿no? Y dicen, tenemos que combatir el tráfico ilegal de personas. Mira, esto es culpa de las mafias. Y yo me pregunto, ¿no estaremos echando los balones fuera? Porque ¿a qué se debe la existencia de esos grupos, si existen? Que ahora hablamos de eso. De esos grupos organizados, llamémoslo mafias. De esas mafias, ¿por qué existen? Porque hemos convertido en ilegal un viaje, que es un hecho migratorio que es absolutamente natural. Sobre las mafias, para que luego no se me olvide,
es evidente que en Marruecos, que en Libia, que incluso en Mauritania, existen gente que se dedican a aprovecharse de esta situación y a organizar este tipo de viajes. Pero de ahí, al menos, y ahora les hablo de la experiencia en Senegal, porque lo conozco mejor en Senegal y Gambia, que es donde yo vivo y donde más he trabajado el hecho migratorio, ¿no? Senegal y Gambia son los propios pescadores que se organizan. Y dicen, bueno, pues vamos a organizar una expedición. Y ellos salen. ¿Cobran por ello? Sí. Desde luego. ¿Se aprovechan de la miseria de la gente? También. Pero de ahí, porque claro, cuando se utiliza el término mafia, a todos se nos viene a la cabeza una estructura al estilo, ¿no? Con un jefazo en un despacho. No, no. Aquí estamos hablando de gente que organiza de manera muy precaria estos viajes. Pero claro, si tenemos un chivo expiatorio al que achacar esas muertes, va a ser mucho más fácil, ¿no? Para nuestras conciencias, decir, no, vamos a combatir a los delincuentes que se forran con esto, ¿no? En lugar de decir, no estaremos aplicando políticas equivocadas que están conduciendo a que esto esté ocurriendo, ¿no? Y esa es una de las reflexiones, ¿no? a las que yo he ido llegando, ¿no? Y luego, para no enrollarme tampoco mucho, bueno, luego por supuesto les quiero escuchar a ustedes, ¿no? Y completar esa respuesta de por qué. Por un lado está la respuesta que mira en nuestra dirección, de porque nosotros estamos aplicando una serie de políticas en aras a la protección de nuestro estado del bienestar y de, bueno, de todos estos discursos que ustedes me imagino que habrán escuchado muchas veces, ¿no? De que vienen a quitarnos el trabajo, de que vienen a romper nuestra convivencia. Esa es una parte de la respuesta, pero la otra, o otra de las partes de la respuesta, tiene que ver, y yo siempre lo digo porque también hay una especie de discurso muy instalado, ¿no? Incluso con buenas intenciones, ¿no? No, es que vienen porque se están muriendo de hambre, tenemos que acogerlos. No digo que no haya a bordo de las pateras y de los cayucos gente que haya pasado hambre, no digo que no. Pero realmente yo por ejemplo, vivo en Senegal. Muchos de los que llegan a Canarias y al territorio peninsular vienen de Senegal y les aseguro que en Senegal no hay un problema de que la gente se esté muriendo de hambre. Lo que hay es hambre de futuro. Lo que hay es gente joven que tiene unas expectativas que sus padres y sus abuelos probablemente no tenían, porque ellos no están en una aldea mirando el fuego como a veces nos imaginamos que es África. Ellos están conectados a un smartphone, viendo lo que pasa en el mundo y tienen el legítimo derecho a soñar. Se nos olvida que son seres humanos. Tenemos una tentación también a percibirlos como eso, como mano de obra, son seres humanos que tienen sueños, que tienen esperanzas, que quieren contribuir a que sus familias tengan una vida mejor, que quieren ellos tener una vida mejor. ¿Eso qué es? Eso es la vida. Eso es ser joven. ¿Cómo paras tú a un joven que está parado en Kaolac o en Kolda o en Cafrín, que mira a su alrededor y que ve a su padre doblando la espalda en el cacahuete como lo han hecho su abuelo y su tío, o trabajando en el pescado por una miseria, cada vez menos, por cierto, pescado, porque están pescando allí los chinos, los turcos, o trabajando en las minas, ¿no? En las minas de oro para empresas extranjeras a cambio de una miseria o ilegalmente, en el comercio informal, que no van a salir de pobres, es que no van a salir de pobres, porque hay un sistema dominante económico que les condena a eso. Y ese chaval no es un chaval como probablemente eran hace 50 o 60 años, que se resignaban a lo mejor, porque no sabían. Pero es que hoy no es así. Hoy ven el mundo. Hay un gran trabajo probablemente académico, ¿no? Por hacerse, que es la influencia de las nuevas tecnologías en el hecho migratorio, ¿no? Es tremendo. Los grupos de WhatsApp hierven con las fotos de los que ya están aquí. Están contando a los que están allí que incluso no voy a decir peores circunstancias, pero en circunstancias que no son muy buenas, aquí están mejor que muchos de los que están allí. ¿Cómo paras eso? Porque luego escuchas a los dirigentes que dicen aquí, no, tenemos que fomentar el desarrollo para frenar las migraciones. ¿Ah, sí? ¿Saben cuál es uno de los países africanos que más migración exporta a España? Marruecos. ¿Es Marruecos el país menos desarrollado de África? En absoluto. Es uno de los más desarrollados.
Entonces la respuesta es esa. Hay muchas trampas en el camino del discurso, de la narrativa dominante de las migraciones. Y por eso, si con algo quiero que se queden, es con estas 3, 4 ideas que nos golpean constantemente, ¿no? Desde los medios de comunicación, que forman parte de la narrativa dominante, desde la clase política, que nos están diciendo, no, es que se mueren de hambre, no, es que nos quitan el trabajo, o no, la culpa es de las mafias, o no, el problema migratorio. Y entender que es un discurso esclerotizado, que no vale, es una foto fija que a lo mejor en un momento histórico podía ser verdad, pero que no lo es, que basta con poner la patita fuera de aquí y recorrer un poco estos países, de los que ahora haré un rápido repaso, para darse cuenta de que la realidad es otra, que es bien diferente. Y de que tenemos un serio problema como sociedad, como proyecto colectivo de convivencia, tenemos un serio problema si nos seguimos aferrando a la gran mentira de esa narrativa dominante y no entendemos los matices, ¿no? Los grises de las migraciones. Bueno, en el título de la charla se hablaba de las migraciones en Mauritania, en Mali, Níger, todo esto. Me estoy enrollando un montón, pero simplemente darles 3 pinceladas, porque el viernes en Montehermoso voy a tener una charla específica sobre la situación en el Sahel, ¿vale? Y entonces ahí hablaré más en profundidad de la situación de Mali, Níger y Burkina Faso, sobre todo, pero sí que les voy a dar algunas pinceladas. Miren, las rutas migratorias que desembocan en la península ibérica y en Canarias, desde África Occidental, vienen sobre todo, en este momento hay mucha gente que viene de Senegal, de Mali, de Guinea, de Costa de Marfil y de Nigeria, sobre todo, que atraviesan todos estos países, sobre todo que confluyen aquí en la zona de Mali, van a Senegal y de aquí suben hasta coger la embarcación hacia Canarias, ¿no? Que puede salir de Senegal, de Gambia o de Mauritania. Esa es una posibilidad. Otra es la de la ruta que atraviesa Argelia, llega hasta Marruecos o al norte de Argelia y van hacia la península, en barquilla o a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para intentar saltar la valla. O llegar hasta Marruecos y bajar hasta la Yunta Arfaya y desde aquí coger la embarcación hasta Canarias. No cruzan normalmente por aquí porque aquí está el territorio ilegalmente ocupado por Marruecos del Sáhara Occidental, como ustedes saben, que hay un muro construido aquí donde además hay un conflicto, hay una guerra que además se ha reactivado en los últimos 2 años, como saben, hay enfrentamientos, hay lío, ¿no? Entonces por aquí cruzar es más complicado, mucho más complicado. Entonces las rutas confluyen aquí en Bamako, luego en Niamey, que está aquí, suben hacia Argelia, Marruecos, y antes, hace 3, 4 años, por Libia. Saben que Libia fue en el año sobre todo 2015, 2016, 2014, 15, 16, el gran punto de salida de la migración de todo esto que se llamó la crisis de los refugiados, ¿no? Esto a los periodistas nos encanta, ¿no? Poner títulos. Y le llamamos la crisis de los refugiados porque llegó 1 millón, la friolera de 1 millón de personas a la Unión Europea. ¿Saben ustedes cuántos desplazados internos hay ahora mismo en este país? En Burkina Faso, este país tiene 20 millones de habitantes, ¿vale? Hay 2 millones de personas que han huido de sus hogares dentro del propio país, desplazados. Y a Europa se le cayeron los palos del sombrajo porque llegaron 1 millón de personas al territorio más rico del mundo, o uno de los más ricos, la Unión Europea. Pero claro, decíamos, no, qué peligro, ¿no? Vamos a cerrar. Se acordarán, incluso se cerraron las fronteras internas entre Francia, Italia y tal, porque dijeron, no los dejemos pasar. 1 millón de personas. 2 millones de desplazados internos en Burkina Faso, 1,5 millones en Mali, varios cientos de miles en la zona de Níger, sobre todo en Difa, aquí, porque está todo el tema yihadista de Boko Haram, que les sonará, en el noreste de Nigeria. Y ahora mismo aquí tenemos un problema tremendo, que es el avance de grupos yihadistas, de grupos armados, que se nutren de la extrema pobreza y del abandono de amplias zonas de estos países, que son los países más pobres del mundo,
Níger lleva años ocupando el último país, el último puesto del ranking del índice de desarrollo humano. Centroáfrica ha entrado también en los últimos años por el conflicto. Mali y Burkina, estos 3 países están entre los 10 más pobres del mundo. Y créanme, como decía, créanme si les digo que es pobreza extrema. Ahí sí que estamos hablando de pobreza extrema, ¿no? Sobre todo en la parte más alejada de estos países, que han sido, bueno, pues abandonadas a su suerte durante décadas las poblaciones, y ahí es donde donde ha ido calando estos grupos armados que se enfrentan al poder de los países y que han conseguido que hoy por hoy Mali y Burkina Faso sean lugares en donde hay una guerra, donde hay un conflicto. Es posible que muchos de ustedes no hayan oído hablar de esta guerra, no sientan vergüenza por ello, pero es que los periódicos, las televisiones y las radios no hablamos de esta guerra. Estamos hablando de Ucrania todo el rato, que me parece justo, ¿eh? No digo que no, por supuesto, el conflicto de Ucrania merece tener nuestra atención, pero me parece que los 70, 80.000 muertos que llevan el conflicto del Sahel occidental, Mali, Burkina, Níger, los 4,5 millones de desplazados internos y refugiados, merecen un poquito de atención, por lo menos, ¿no? Merece que miremos de vez en cuando a lo que está pasando, ¿no? El conflicto se origina en el norte de Mali, luego se contagia al norte el centro del país, el norte de Burkina y esta región, la región de Tillabéri, en Níger. Pero ya les digo, si tienen interés en este conflicto y en lo que está pasando, el viernes en Montehermoso, también por la tarde, tenemos ahí una charla con fotos y demás, para entrar un poco más en profundidad, o si quieren que las preguntas entremos un poquito más en el asunto, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Sí, es que yo me pongo aquí a hablar y... así que vamos a darles la oportunidad de que ustedes, bueno, pues hagan alguna pregunta, algún comentario, reflexión sobre las cosillas que hemos hablado aquí. Yo quería felicitarte. Sí, bueno, felicitarte por la exposición, porque nos has abierto un poco los ojos sobre algunos aspectos de esto de las inmigraciones o migraciones. Y bueno, yo quería preguntarte a ver si no crees que tenemos una imagen un poco estereotipada de África en general, porque las informaciones que llegan de los periodistas, y aquí me refiero a tu propia profesión, son casi siempre de carácter negativo. Si eso no acompaña o ha ayudado a que tengamos esta visión negativa. Y otra pregunta, bueno, tendría más preguntas, pero otra pregunta que me parece que es relevante con lo último que acabas de decir, es decir, si las fronteras dentro de África existen de alguna manera limitando los movimientos migratorios dentro de África. Es decir, me imagino que, por ejemplo, en Senegal, los ciudadanos que llegan de Burkina Faso, migrantes del interior, no sean tampoco muy bien recibidos. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que hemos fracasado, ¿no?, colectivamente a la hora de contar África en general. Yo no creo que sea tanto que estamos poniendo el foco solo en lo negativo, sino que hablamos poco de África. Y me explico. Si pongamos que tú tienes 10 páginas, ¿no?, de la sección de internacional de un periódico X, ¿no?, y de esas 10 páginas diarias tú le estás dedicando media página cada 3 días a África, al final, ¿qué información va a entrar? Pues cuando hay una epidemia, cuando hay un terremoto, cuando hay una desgracia, cuando hay una tragedia, cuando hay un golpe de Estado. Pero si tú le dedicas de una manera más o menos habitual un espacio más grande en los informativos, de manera natural van a acabar apareciendo noticias más positivas, creo. Porque sí que es verdad que, y ese sería otro debate, ¿no?, porque el periodismo muchas veces se centra más en lo negativo que en lo positivo, ¿no? Ya digo que sería otro debate, ¿no? Pero sí, yo creo que hay un enorme desinterés por parte de los grandes medios de comunicación, y lo digo porque yo lo sufro, ¿no?, porque a mí me toca precisamente pelear a diario con mis jefes para tratar de colocar los temas, ¿no? A veces es fácil, porque es un ébola
o porque es una guerra, o a veces ni eso, ¿no? Pero yo sí que noto el gran agravio, ¿no?, que hay con respecto a otros lugares del mundo, ¿no? Y eso a mí personalmente me duele, ¿no? A mí me encantaría que la información sobre África estuviera mucho más normalizada y que no fuera tan exótica, ¿no? Que, ay, mira, una cosa de África. Pues, oye, si es que estamos hablando de 1.500 millones de habitantes y de unos problemas y unas temáticas que nos tienen que interesar. Insisto, salud global, cambio climático, sobre todo seguridad, migraciones, son temas, preocupaciones compartidas, ¿no? Y la segunda pregunta, lo de las fronteras, sí. Claro, hay fronteras. Lo que pasa es que tú piensas que en África, África está dividida en 5 grandes comunidades económicas, regiones económicas. Y una de ellas es la CEDEAO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Y los ciudadanos de la CEDEAO tienen libertad de movimiento dentro de su región. Entonces, si un ciudadano de Burkina va a Senegal, no sale de la CEDEAO. Está siempre dentro de la misma región. Entonces, las fronteras existen y de hecho ellos pagan una pequeña cantidad por cruzarla, pero no necesitan un visado, por ejemplo, para ir de un país a otro. Si ya fueran a otra región económica, que las 5 son África Central, África Austral, África Occidental, África del Este y el Magreb, ¿no? O el norte de África. Y luego cada una de esas regiones económicas, de esas uniones, funciona de una manera totalmente diferente, no están armonizadas. No es lo mismo la Unión del Magreb Árabe, que tiene muchos problemas de funcionamiento, que la CEDEAO, que va un poco más fluido. Por ejemplo, la CEDEAO, hay creo que 7 países de los 15 que la forman, 7, 8, que tienen la misma moneda. Eso facilita mucho a la hora del comercio y tal. Pero no hay una unión aduanera. Se paga para cruzar las mercancías. Ahora hay un proyecto, Zona de Libre Comercio Continental, que lo está liderando la Unión Africana, que precisamente es para derribar las barreras aduaneras dentro del continente africano y que sea un mercado único, como cuando empezó la Unión Europea, que era el mercado común, ¿no? Se acordarán. Y eso es una manera de avanzar hacia una unión política también, pero va muy lento el proceso. Grandes desafíos, por ejemplo, los transportes internos. La Unión Europea sería impensable sin una fluidez en las comunicaciones internas, pero aquí ya existía. Carreteras, trenes, aviones, pero en África las carreteras son un desastre. Están en ello, están en construir grandes autopistas, están en recuperar las líneas ferroviarias que se dejaron abandonadas después de la colonización. Los chinos están construyendo muchos trenes, por ejemplo. Hay muchos proyectos en marcha, pero el tema de los transportes es uno de los grandes desafíos también de la comunicación interna, ¿no? Bueno, sí. Yo quería preguntar, África es muy rica en minerales de toda clase, el platino, el oro, el coltán, bueno, pero eso le trae muchos dolores de cabeza, porque hay mucha gente metida en eso, sobre todo para el coltán y el oro, que cogen a la misma gente de allí, a los más pobres, y le pagan muy poco, y luego se aprovechan al venderlo ellos a mucho dinero. Y luego también tienen el clima, que también le ayuda poco. En los sitios hay agua y hay todo, pero hay muchos sitios que tampoco tienen agua ni nada. ¿Qué me dice de los mandatarios que hay ahora? Porque esos se quedaban con mucho dinero, o se quedan. Pues le agradezco infinito la pregunta, porque es además una parte de lo que quería contar también en la intervención y que se me fue, ¿no? Y es que yo hablaba de la responsabilidad europea, pero también está la responsabilidad de los propios dirigentes africanos, ¿no? En todo este problema. Que siempre digo, ¿no?, que hablo de la responsabilidad compartida al final, ¿no? Y porque yo creo que hay... las élites africanas han traicionado en muchos países a sus propios ciudadanos, a sus propios pueblos. Hay una especie de ruptura
del acuerdo, del contrato social, ¿no? Cuando los gobernantes y los gobernados, hay un contrato en el que dice, los gobernados dicen, bueno, pues yo te cedo el uso de la violencia, que maneje mi dinero, los impuestos, etcétera, a cambio de que me des unos servicios. Eso, dicho muy rápido, muy bruto, es el gobierno de un país o de una ciudad o de una región. Pero en África eso se ha roto porque no hay servicios. Porque hay lugares en donde la gente no tiene una vivienda, donde no tiene un empleo, donde no tiene... Entonces, claro, de ahí la desesperación, de ahí el que los grupos armados entren y capten a los chavales, a la gente, porque no tienen posibilidades de hacer nada, porque no hay una sanidad, porque no hay una educación en condiciones, ¿no? Entonces, ahí hay una gran... Fundamental. Y lo de los minerales también que usted comenta es clave, ¿no? Porque África es un escándalo mineral. De hecho, le llaman, esto que usted comenta, le llaman la maldición de los recursos. Y es que cuando tú tienes unos recursos, petróleo, coltán, ha citado usted, uranio, oro, Mali y Níger. Mali es el segundo o tercer productor de oro de África y Níger es el primer productor de uranio de África. Y recuerden que les acabo de decir que son los países más pobres, están entre los países más pobres del mundo. El problema es que no son ellos quienes controlan esos recursos, que están en manos... Antes les hablaba del sistema económico, esto daría para una charla entera, ¿no? Pero hablaba del sistema económico dominante, que es el de un norte industrializado y un sur que suministra materias primas al norte. Bien, les voy a contar rápidamente la historia de Mahamadou Issoufou, es el ex presidente de Níger, que fue ministro de Minas y que trabajó en la minería del uranio. Y cuando él llega a presidente, dice, se acabó esto de que nos roben. Nosotros estamos aquí sacando el uranio para las centrales nucleares francesas, que lo saca Areva, la empresa pública francesa, y nos están dejando a cambio un 2% de impuestos. Y en Australia sacan uranio también y dejan un 15%. ¿Por qué? Nosotros los africanos tenemos que recibir menos que los australianos. Entonces dijo, no, se acabó. Paramos la producción hasta que ustedes nos paguen el 15%. El presidente de Níger, Areva dijo, ¿ah, sí? Dice, bueno, pues muy bien, ustedes verán lo que hacen. Nosotros ahora nos vamos suministrando del uranio de aquí, del uranio de allá, intensificamos la producción en otro sitio y fue un pulso. Entonces, a ver quién aguantaba más. Al final estuvieron un año y pico. ¿Qué pasó? Los trabajadores nigerinos de la empresa Areva estaban en la calle, no estaban trabajando. Entonces, claro, tenía también una presión el presidente de Níger de que se volviera a abrir la producción. Al final esa pelea acabó con que ni el 2 ni el 15, un 7%. Bueno, pues fue una pequeña victoria. Ya no le están pagando el 2 y todavía queda camino por recorrer hasta que se justicia y les paguen lo mismo que en Australia, ¿no? Eso por ponerle un ejemplo de lo difícil que es también a veces para los propios dirigentes africanos hacer que eso cambie. Pero lo primero que hace falta es la voluntad. Tener voluntad de que las cosas cambien. Y eso es lo que se ve menos. ¿Por qué el Congo, que es el principal productor de coltán del mundo, que tiene, no sé si el 60 o el 70% de las reservas mundiales del coltán, que es lo que se hace en los móviles y todo eso? ¿Por qué es un país tan inestable y en concreto la zona de donde se extrae está en guerra? Pues porque cuanta más guerra y más inestabilidad, más beneficios sacan. De hecho, todo ese coltán sale por Ruanda. Y es Ruanda quien se está beneficiando. Y Ruanda es quien financia a uno de los grupos armados que es el M23, el que está, con perdón, jodiendo la pavana en el Congo, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que dicho así, pero así nos entendemos entre todos. Cuanta más inestabilidad, más guerra y más situación de violencia, más beneficios. Y ese es el drama. Hola. Por donde quieras, ¿empiezo yo? Sí, bueno, lo primero que me ha sorprendido al entrar en la sala es no ver, en principio, en teoría, ningún emigrante. Eso me ha dejado bastante frío. Quizás ha entrado después de mí. O no lo he visto, vamos. Primero eso. El segundo, por hacer un poco de abogado del diablo, yo estoy viendo, conozco unos cuantos emigrantes
son amigos, y me cuentan un sucedido que hay, que cuando bajan a sus países, parece que la gente se les acerca pensando que tienen todo. Y eso es eso no sé cómo le llaman, atracción o algo parecido, ¿no? Es un modelo de atracción. Luego también estoy notando que los que están emigrando, por lo menos de un tiempo a esta parte, particularmente de Argelia, Marruecos y esa zona de África, son los más formados, o por lo menos son gente bastante formada, a un nivel que probablemente pueden hasta superar la media de lo que hay aquí. Y la otra cosa que tenía apuntada, si no se me olvida, es el tema de que me gustaría, si lo puedes desarrollar un poco, es la colonización económica que hay ahora mismo, porque, por ejemplo, estoy acordándome de 3 personas de Mali con los que he tenido algunas charlas y cómo simpatizan terriblemente con la Unión Soviética y con China. Y antipatizan absolutamente con lo que puede ser Francia. Sí, muchas gracias. Con respecto a lo último que comentas, el viernes iba a ahondar un poco más en toda esta movida, pero efectivamente, ahora mismo hay una... Mira, yo, como te decía, vivo en Senegal, acabo de estar en Burkina y voy mucho a Mali y también estuve en Mauritania este mismo año, hace poco. Y efectivamente, hay una especie de sentimiento, voy a decir sentimiento antifrancés, ¿vale? Pero no es contra los franceses per se, es contra el contra el sistema, digamos, colonización, ¿ok? Y porque a ellos les colonizó Francia, ¿no? Entonces, bueno, es así. Pero porque el modelo francés tiene una cosa, y es que después de la colonización, ellos se quedaron. O sea, realmente se fueron y dejaron las independencias y tal, pero se quedaron las empresas, se quedó el sistema educativo, se quedó la lengua, se quedó el dinero. O sea, cuando digo el dinero, el franco CFA, la moneda esta común de las que hablaba antes, es una moneda que tiene paridad con el euro y que sigue controlada desde París. O sea, imagínense que hay 7 países soberanos en África que tienen su propia moneda y que las reservas, estas reservas que todas las monedas tienen y tal, están en el Banco Central de Francia. O sea, eso no es colonialismo todavía en el 2023. Entonces, luego está lo de la presencia militar. Lo que ha disparado ese sentimiento en los últimos 2 años, 3 años, ha sido el tema militar. Francia, la operación Barkhane es la operación militar francesa más grande que ha habido en el extranjero. Ha habido hasta 5.500 soldados en la zona del Sahel. Desde el 2013 que se desplegaron hasta la actualidad, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha ido a peor. Cada vez los yihadistas controlan más territorio. Entonces, la gente se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué están haciendo los franceses aquí? Es verdad que la culpa no será solo de los franceses, que también los ejércitos nacionales de Mali, de Burkina, de Níger, podrían hacer algo. Pero claro, lo que la gente dice es, estos franceses con los drones, con los recursos que tienen, con los blindados, con los satélites, con no sé qué, y aquí seguimos peor que hace 10 años, porque cada vez hay más ataques yihadistas, cada vez ocupan más territorio. Entonces la gente dice, bueno, pues que esta gente nos está ayudando o nos está... ¿Qué están haciendo? Se preguntan, ¿no? Y no solo eso, el tema, como decía, de las empresas. El otro día en Senegal ahora mismo hay un proceso electoral que va a desembocar en unas elecciones en febrero del año que viene. El principal candidato de oposición, Ousmane Sonko, ha conseguido tener el protagonismo que tiene precisamente por ese discurso antifrancés, porque hay una base de apoyo a ese discurso muy grande. Y esto es porque hoy hay una generación de jóvenes, creo yo, que se están atreviendo a plantearse su manera de relacionarse con el mundo de una manera que sus padres y sus abuelos nunca se atrevieron. Por ejemplo, cuando las independencias africanas, algunos se acordarán o conocerán, Leopold Sédar Senghor o Houphouët-Boigny en Costa de Marfil, eran gente que amaban a Francia, que ellos fueron educados en el sistema francés, que eran políticos de la Asamblea Francesa. Ellos sí, eran independentistas de sus países, pero nunca rompieron el cordón umbilical. Los de ahora quieren romper ese cordón. Es un replanteamiento. Y ante esa ruptura con Francia y con Europa, ¿quién emerge? ¿Quién se aprovecha? Rusia. Que Rusia
y China. China tiene muchos intereses económicos porque China ha sabido ver la importancia del mercado africano, porque vemos a África como para un lugar de extracción de recursos. Pero es que son 1.500 millones de habitantes, son unos mercados donde hay cada vez más una clase media, etcétera. Y China eso lo ha entendido. Y luego tenemos a Rusia, que es una potencia militar y que es el principal vendedor de armas en África. Es Rusia. Y Rusia además se apoya en algo que apela mucho al corazón, y es la nostalgia de muchos de la Unión Soviética, que apoyó los movimientos de independencia, de Boumediene, del otro, del de la moto, la Unión Soviética apoyó muchos movimientos de independencia y en muchos conflictos en Angola o en... No, nunca desinteresadamente. Rusia nunca va a actuar desinteresadamente, ni Francia, ni Estados Unidos, ni España, ni nadie. Pero esa dinámica se está dando ahora, que Rusia, ante el aislamiento creciente de Rusia en el contexto internacional por la invasión de Ucrania, no la da ahora, desde el 2014, Rusia ha ido mirando a África y ha entendido que le interesa geopolíticamente tener ahí aliados. Entonces, se lo está trabajando y está apoyada en ese sentimiento anticolonialista que hay de base, pues se está apoyando en eso para... Y hacías otras dos preguntas, pero no me acuerdo. Fíjate que yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que al final, y yo lo veo llegar y salir, viene un poco de todo. Viene gente con más educación, gente con menos, pero a mí no me extraña que la gente que tenga más nivel, si es que a un maestro le están pagando 200 euros, no digo que aquí cobren mucho los maestros, no sé lo que cobran, pero allí yo conozco, mira, el otro día me senté, antes hablaba alguien de la educación, de lo importante que es, un maestro vino a tomar café conmigo a mi casa, un amigo mío, que es profesor de primaria, y me dice, estoy súper preocupado, digo, ¿por qué? Dice, porque mi hija me ha dicho que quiere ser maestro. Eso es el peor síntoma de una sociedad. Porque si una sociedad no respeta y mima a sus maestros, mal vamos. Porque al final ellos son los que están enseñando a nuestros hijos. Entonces, si un sistema educativo no funciona, y la base, creo yo, es que esté la gente de una manera decente, es que este chico me decía, es que cualquier chaval de mi pueblo, en cuanto empieza a trabajar en la obra, va a ganar más que yo como maestro. Llevo 20 años ejerciendo la profesión y eso es un síntoma malísimo. Entonces, a mí no me extraña que la gente que esté formada... Y eso es un debate interesante, que es el de la fuga de cerebros o el de la inmigración escogida, que lo abrió Sarkozy en su momento en Francia. Pero bueno, me parece que todos los melones los podemos abrir, menos seguir permitiendo que la gente se muera en el mar. Es que eso es lo que no nos podemos permitir. Que pueda haber un riesgo de fuga de cerebros y tal. Bueno, vamos a discutir las maneras, a lo mejor que vengan becados y que luego con la obligación a lo mejor de volver o que tengan que contribuir, no sé, estudiemos la fórmula, pero no abramos un poco la mano, no sigamos cerrando puertas y ventanas, ¿no? Porque es que me parece que ese es un poco el drama, ¿no? Arratxa León. Bueno, has llegado en una época un poco dura aquí a Euskal Herria, pero bueno, es lo que hay y fortaleza contra eso. Bueno, yo te quería comentar que, bueno, pues sí, allí el compañero ha dicho lo de China y la Unión Soviética, que son más listos que los europeos, porque esa política que están haciendo en África también la están haciendo en Sudamérica, los dos países. Europa parece que se encierra en sí mismo y se cree que es lo mejor del mundo y no es para nada. Bueno, los gobiernos son también todos muy corruptos, porque todas sus pertenencias y todas sus riquezas las tienen en Europa, que de alguna manera Europa les protege a ellos. Cuando tienen esas revueltas, enseguida, mira, bueno, tenemos al Marruecos que el país lo tiene hecho polvo y mira cómo está en París en sus palacios. Bueno, yo creo que también la gente joven pues sí que necesita una oportunidad. La política de Europa de coger, por elegir ir al continente y elegir los mejores o no los mejores, pero por origen, ¿no? Decir, bueno, pues los mejores estudiantes o los mejores formados, venir. Sí, ya sé que es un poco discriminatorio en general, pero
Europa tiene que mirar a África, porque es un reflejo. No puede vivir Europa a espaldas de África, porque es un continente que tú has comentado, que muchas preguntas que me he hecho me las has respondido tú muy bien, porque la verdad que ha sido muy interesante tu charla, muy interesante. Pero ahí hay un problema muy fuerte porque Europa mira mucho a su ombligo, no mira a su alrededor, y la tostada se la está quitando China y la Unión Soviética. Bueno, no quiero extenderme más porque ha sido muy interesante. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Pero yo voy a poner 2 o 3 ejemplos que de alguna manera muestran lo que tú has dicho, ¿no? Mira, yo vivo en Dakar y he visto llegar allí a Angela Merkel, a Obama, o sea, al Dalai Lama en su momento. Quiero decir, por allí pasan muchos dirigentes mundiales. Y normalmente ellos van allí y vienen, en el caso de Obama, por ejemplo, vino con una cohorte de empresarios porque dice, vamos a hacer negocios, ¿no? Porque Senegal es un poco la puerta de entrada a África Occidental, es el país más estable y tal. Vamos a hacer negocios. El Dalai Lama, vamos a reunirnos con la sociedad civil, a escuchar lo que tienen que decir. Fue Mariano Rajoy y se llevó a un general de la Guardia Civil. Claro, es que eso parece una chorrada, pero muestra la imagen tan esclerotizada que seguimos teniendo, porque a aquel señor solo le preocupaba que no salieran los cayucos de Senegal, que no salieran los cayucos de Senegal. En lugar de entender que hay dinámicas complejas, que hay oportunidades, como usted acaba de decir, ¿por qué no facilitar con becas de estudio o de trabajo, que vengan los chicos aquí, las chicas, que se formen? Si la mayoría de ellos no se quieren quedar, algunos sí, perfecto. Pues oye, si es que al final esto, igual que nosotros tenemos el derecho a migrar, no debemos pensar que otros no tienen que tenerlo, ¿no? Pero muchos lo que quieren luego volver. Y volver porque quieren ayudar a sus familias y construir una casa. Si yo me pateo los pueblos de Senegal y de Mali y de Burkina y voy y veo casas de barro, una casa de bloque, digo, ¿ya está? El tipo que está en Europa, que manda dinero y que lo que quiere es que su familia viva bien y que esté mejor. Luego, como decía el compañero antes, que no respondía a esa pregunta, ¿no? Hay también un fenómeno de ostentación del migrante. Claro, y usted decía, ¿no? Que eso, y eso capta, porque es un efecto llamada, pero es humano. Mire, le voy a contar una historia de Canarias, ¿no? Yo soy canario. Nosotros en Canarias tenemos, no sé, aquí también existe la figura del indiano. Vale. ¿Qué era el indiano? El señor que venía con el traje blanco, con el sombrerito del Caribe, que tenía pasta y que le gustaba mostrarlo. Al final eso es humano. Eso... Sí, pero es que hoy lo que pasa es que esos indianos no vuelven, sino que están aquí, esos africanos que migran, que están aquí y que están mandando fotos por el WhatsApp. ¿Sabes? Es que hay otro fenómeno que se está dando que es muy importante. Mira, yo recuerdo hace 2 años hubo un accidente de un cayuco en el que murieron un montón de chavales, 30 o así, y muchos de ellos se está acabando el tiempo. Y murieron 15 de Piquín, un barrio de San Luis, de la ciudad de San Luis en Senegal. Hay 2 Piquín, uno en Dakar y otro en San Luis, el de San Luis. Y fui para allá y me senté, porque como periodista una de las cosas que yo hago mucho es sentarme en el lugar donde se sienta la gente, de los barrios, de los pueblos, y escuchar y hablar simplemente, ¿no? Al final creo que a los periodistas se nos ha olvidado también el arte de escuchar, ¿no? Lo que dice la gente. Y entonces recuerdo que con los jóvenes estaba ahí y tal, y entonces uno de ellos me enseña, una vez que ya haces confianza y tal, dice, mira, y me enseña una foto de los chavales en Canarias, en un hotel, bañándose en la piscina. Y me dice, es que con el COVID se han muerto todas las personas mayores en España y ahora nos reciben en hoteles porque somos mano de obra. Tal. Pero así se lo creen, ¿eh? Porque igual que nosotros construimos un discurso equivocado y erróneo, lleno de fakes, ellos también lo hacen y ellos se aferran a lo que sea. Y entonces esa historia que nos parece inverosímil a nosotros, ellos se lo creen porque están viendo a los chavales en el hotel bañándose en la piscina. ¿Qué es lo que pasaba en realidad? Que por la pandemia los hoteles estaban vacíos
Y el gobierno de Canarias, que no tenía dónde meterlos, llegó una hoteleros para meterlos allí. Para que veas hasta qué punto se distorsionan a veces las cosas. Me gustaría comentar es, joder, aquí muchas veces tenemos cosas, ¿no?, que no las valoramos. Por ejemplo, la seguridad, el bienestar, ¿no?, la salud pública, y para ellos igual no es el hecho de emigrar porque van a encontrar aquí dinero o eso, pero lo que a nosotros nos parece algo tan sencillo, ¿no?, para ellos es algo muy grande. Y entonces dicen, pues yo quiero una vida mejor, pues me vengo aquí. Eso yo creo que es la atracción, ¿no? Es verdad que antes decían que vas a España y recoges dinero con la pala, pero era un mensaje equívoco, pero ahora yo creo que lo que buscan los inmigrantes es una salud pública, un bienestar, una seguridad, ¿no? Y al final eso es lo que esa es la atracción que tienen hacia aquí. Otra cosa que me gustaría comentar es la legalización de la situación de los inmigrantes aquí. Antes comentaste que, joder, los ucranianos sí que vienen aquí, o sea, tienen un conflicto que es totalmente duro, ¿no?, para los dos países, para todos los países, pero la legalización de la situación para un africano no es la misma que para un ucraniano, porque yo trabajo con personas refugiadas y veo esas situaciones, que no es lo mismo. No tienes la misma oportunidad, ni es el mismo trámite, ni el mismo tiempo, ¿no? Mira, el mejor, ella lo cuenta mucho mejor que yo, ¿no? O sea que casi que la dejamos a ella, ¿no? Que, el mejor ejemplo, yo creo que de eso fue, a mí es que me dolió mucho, porque luego yo estuve en Sudán, ¿no? Se vivió cuando lo de la valla, ¿no?, que fueron sudaneses, prácticamente todos los que murieron, ¿no?, aquel día en la valla de Ceuta. Y luego estuve en Sudán y, joder, y allí la gente se manifiesta por la libertad y por la democracia y les disparan desde las azoteas a los francotiradores, ¿eh? Y la policía, cuando sale en Jartum, van golpeando las furgonetas con las porras y gritando como lobos hambrientos. Esa es la policía en Sudán, ¿no? Bajo un régimen militar, por cierto, golpista, asesino, ¿no?, porque ha matado a mucha gente, ¿no? El vicepresidente Hemeti en concreto es el que lideró a los Janjaweed y las matanzas en Darfur, le sonará el genocidio, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esos chavales que vienen huyendo de Sudán mueren aplastados en la valla y tienen tanto derecho a pedir asilo como los ucranianos. Y es que tenemos que hacérnoslo mirar. De alguna manera, cada uno en nuestro ámbito tenemos que no perder nunca eso de vista, porque yo creo que de alguna manera la acogida a los ucranianos y a las ucranianas nos sirve para entender que es posible acoger a la gente. Y hubo un periodista que me acuerdo cuando empezó la guerra en Ucrania y dijo, bueno, y estos niños que vemos ahora son diferentes porque son rubios con ojos azules. Claro. Bueno, exacto, estamos ensimismados. Pero es que les doy otro ejemplo, que quizás es más duro. ¿Ustedes se acuerdan de, cómo se llama? Ilan, el niño sirio que murió, Ilan. Bueno, en todas las portadas está normal, porque es un niño que muere de una manera injusta. ¿Cuántos bebés negros he visto yo morir y no hay nadie que se le haya movido una pestaña? ¿Cuántas madres separadas de sus hijos? ¿Cuántos niños, adolescentes muertos? Entonces, claro, dices, joder, claro que me duele Ilan, pero es que me duele mucho más el agravio comparativo. Me hace mucho más daño. Nada más. Para el resto se ha acabado el dinero. Todo va ahí. Terrible. Sí, bueno, es que no sé qué más comentar sobre esto, porque es que realmente... El viernes ¿a qué hora es? Hay un papel ahí fuera, porque aparte de naranjo tenemos
Bueno, yo agradecer tu exposición. O sea, no sé, tengo como 1000 millones de ideas en la cabeza. Me ha encantado. Me gustaría saber, más allá de todo el tema de las rutas migratorias, tu día a día, tu trabajo, la gestión emocional, ¿no? De que ves pues morir a mucha gente, lo que has comentado. Me quedo con muchas ideas también. Se me ocurre la situación de las mujeres en esas rutas migratorias. Si para un hombre es complicado, para una mujer imagino que más, por todas las cuestiones a las que se exponen. Has hablado también de la crisis de los refugiados, la entrada a Europa. Una reflexión que se me ha venido a mí un poco a la cabeza es, bueno, estando todas las muertes en el Mediterráneo, ¿no? Que lo empezamos a ya sentir como algo nuestro, están llegando a Europa, han empezado a entrar a España, ya llegan a Ceuta, llegan a Melilla, llegan a Canarias, y que no se nos olvide que nosotros aquí en el País Vasco tenemos un pequeño Mediterráneo que es el Bidasoa, donde todas las semanas desaparecen principalmente jóvenes, hombres, negros, y bueno, no es una patera de 60, pero todas las semanas son personas, y lo tenemos aquí a 1 hora y media de casa. Y luego sí, has comentado las rutas migratorias, un poco de la zona de Senegal, todo el Cuerno de Guinea. En el caso de las personas que llegan a Europa por la zona de, bueno, Lesbos, por ejemplo, ¿cuál es la ruta migratoria? Y si puedes expandirte como un poco más, explicar un poco cuál es la situación de la valla de Ceuta y Melilla, y bueno, pues las tragedias como el Tarajal y todo. Vale. ¿Hasta qué hora tenemos? Nos han dejado más tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, lo primero, lo de las rutas, la verdad es que no lo tenía previsto, por eso el mapa no sale, ¿no? Pero aquí están las islas griegas, ¿no? No es una zona tampoco que yo haya trabajado mucho, pero sí sé que son, sobre todo que vienen huyendo de la guerra de Siria, claro, en su momento, y del Cuerno de África. Es que nos olvidamos que no sale en este mapa. No nos podemos olvidar de todo el drama de Somalia, por ejemplo, ¿no? Que es un país absolutamente desfondado, ¿no? Por la violencia, prácticamente un estado fallido, ¿no? Y de Sudán también mucha gente, y de Eritrea, ¿no? Eritrea, que es una de las peores tiranías de África, le llaman la Corea del Norte africana, ¿no? A Eritrea. Y no nos podemos olvidar de la guerra de Etiopía, un conflicto que ha provocado millones de muertos en solo 2 años de población civil, porque les decía antes, ¿no? A veces decimos, no, porque hablamos de la guerra en mayúsculas como si fuera la de Ucrania la única guerra que hay, ¿no? Cuando en África hay unos cuantos conflictos, ¿no? Que marcan mucho, ¿no? Y el punto de salida de las embarcaciones que llegaban sobre todo al sur de Italia era Libia, en algún caso también iban hasta Grecia, y también desde Turquía, ¿no? No sé si han visto la película Las Nadadoras, se las recomiendo. Vale. Porque ahí también se refleja bastante bien, yo creo, ¿no? Cómo al final es la decisión en este caso de 2 hermanas, ¿no? De irse, y son ellas las que se van buscando la vida en el camino. Y los africanos que hacen las rutas que desembocan en el Mediterráneo, en el Atlántico, es un poco igual. Van a cada paso, van solventando las situaciones. Lo de las mujeres, te agradezco también mucho que me lo hayas comentado, porque es verdad que son doble o triplemente víctimas en las rutas migratorias, porque no solo sufren lo mismo que sus compañeros hombres, todo tipo de abusos y violencia en el camino, son rechazados en frontera y rechazadas, vuelta para atrás, tienen que volver a pagar, les engañan, etcétera, sino que además en el caso de las mujeres son víctimas de abusos sexuales. Vamos, quienes hayan trabajado con población migrante o víctima de trata o población refugiada, sabe que en Libia, por ejemplo, yo diría que el 95 o el 98% de las mujeres que atravesaron Libia tuvieron que sufrir ese tipo de abuso, porque es que los relatos son constantes de violaciones, abusos, a cambio de
la vida a cambio de sexo, o sea, si no te mato, ese tipo de historias las he oído muchísimo, muchísimo, ¿no? Y luego está el fenómeno específicamente de la trata, ¿no? Que sobre todo afecta a las mujeres nigerianas y también un poco he oído en los últimos meses de Costa de Marfil. Están llegando algunas víctimas de trata, ¿no? Hay una periodista nigeriana, que luego te puedo dar la referencia si quieres, que investigó a fondo el tema de la trata, se metió en una red, de hecho, y ahora tiene que andar protegida por el trabajo periodístico que hizo. A ver, eran otras cuestiones, no me acuerdo de todas. Igual vamos a finalizar con la... Quiero dejar sin contestar alguna Sí, cosa. ¿falta alguna cosa más? Yo es que Ceuta y Melilla no lo trabajo mucho porque a mí me toca África subsahariana. Sí sé un poco que, bueno, pues lo que se ha vivido en la situación de las vallas y tal, cuando los sudaneses que decía, pero yo realmente mi zona digamos, de trabajo y de lo que me dedico es más, o sea que no te quiero tampoco decir nada que yo haya oído, ¿no? Y que no realmente no lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Y luego preguntabas por la gestión emocional, ¿no? También. Justo lo comentaba también con ella antes, ¿no? Que me preguntaba. Al principio se hace súper duro, ¿no? Es como... Mira, yo creo que habiendo estado, por ejemplo, en la guerra de Mali o en la epidemia de ébola en Sierra Leona, en Liberia, en Guinea, la peor experiencia que yo he vivido en África fue un día en un centro de recuperación nutricional que se me murió un bebé delante, ¿no? De malnutrición. Y yo recuerdo que estaba con Alfredo, con un fotógrafo, y le dije, y él estaba haciendo fotos y yo estaba, pues eso, por allí, pululando, entrevistando al médico, a las madres y tal. Y de repente aquel niño se nos muere allí delante. Y entonces me acuerdo que le dije a Alfredo, vamos a parar, vamos fuera y vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo. Porque a mí me parecía, de repente me sentí como alguien que estaba invadiendo la intimidad de la gente de una manera un poco violenta, ¿no? Yo me sentí violentado, ¿no? Por aquello. Y estuvimos allí media hora. Claro, Alfredo me acuerdo que me decía, pero Pepe, es que nosotros tenemos que contarlo para que la gente se entere de lo que pasa. Los periodistas nos agarramos siempre a eso, ¿no? Es que si no lo contamos, la gente no se va a entender. Y es verdad, no digo que no sea cierto el argumento, pero también creo que tenemos que tener como cierto... tenemos que tener una cosa que es el respeto, ¿no? Por la gente y por la vida de la gente, porque al final nosotros tratamos con una materia muy sensible, que es la vida de la gente, que la gente nos cuente sus historias, y lo vamos a hacer público. Entonces, claro, a veces se nos olvida lo importante que eso es para ellos y para ellas. Entonces, yo reflexioné mucho a raíz de esa experiencia y también aprendí que no solo es respeto, sino también es responsabilidad. Es decir, cuando tú estás en una situación especialmente complicada, de conflicto, o en el que, pues no sé, que hay gente en un campo de refugiados, tú tienes la obligación de hacer tu trabajo lo mejor posible para que esa historia quede lo más perfecta posible y conseguir el objetivo de que llegue al otro lado, ¿no? En este caso, pues a mi periódico, ¿no? Y de alguna manera eso es como una especie de parapeto emocional, ¿sabes? No sé si me explico, pero es como cuando me pongo ese traje, ese parapeto, voy, curro, tal, no sé qué, me cuentan historias muy duras y luego por la noche cuando ya estás en tu habitación o cuando ya lo procesas de otra manera, cuando dices, hostias, lo que esta gente ha pasado, ¿sabes? Y a mí eso me ayuda, me resulta útil, esa manera de entender mi trabajo, ¿sabes? Vamos a finalizar con una pregunta que quería hacer la chica y luego os pido, por favor, a ver si me podríais rellenar una hojita de una valoración de qué tal os ha parecido la conferencia y así. También comentaros que si os queda alguna duda, cualquier cosa, podéis venir el viernes a la conferencia que va a tener José Naranjo en Montehermoso. Es a las 7:30 en Montehermoso. Y en el caso de que no se resuelvan las dudas, os voy a dejar un correo electrónico a las personas que queráis y yo se las paso las preguntas a José Naranjo, ¿vale?
Bueno, pues nada, yo también quería agradecerte y bueno, sin más, quería apuntar que has dicho lo que no podemos permitir es que siga muriendo la gente, ¿no? Desde un conocimiento así un poco del tema, porque participo un poco pues en las caravanas de refugiados que se hacen y es un no saber qué hacer, o sea, una desesperación. Me parece que es vergonzoso, que es inhumano, que es, podríamos hablarlo, ¿no? Pero realmente nos importa poco, ¿no? Que sigan muriendo. Esta semana, mira qué ha pasado con los que pidieron auxilio y desde Italia se les dejó a la deriva y ha habido un montón de muertos nada antes de ayer, ¿no? Entonces, eso sí, sabemos que sí, va a seguir pasando porque nos importa poco, lo fundamental es que no lleguen, ¿no? Y yo la única cosilla que te quería decir, que ya sé que no habrá respuesta, es además de concienciarnos, de saber lo que pasa, de buscar medios que, pues como tú o como otras personas, ¿no? Porque sí que hay cada vez más cosas al alcance y el que quiere, yo creo que podemos estar informados, ¿no? ¿Qué más, además de votar, yo qué sé, de hablar cuando salen conversaciones en la carnicería, de participar, si estas caravanas que hacemos, que este año se va a ir, por ejemplo, otra vez a celebrar el aniversario, ¿no?, de esa masacre el día 24 de junio, ¿no? La caravana se va a trasladar allí para hacer una denuncia pública, de dedicar también a eso nuestro tiempo. No sé si eso tiene sentido, si no, si tienes alguna cosilla, que me imagino que es difícil. Gracias. Sí, nada, gracias a ti. Es que has dicho las 2 o 3 cosas que yo creo que para mí son claves, ¿no? Por un lado, la conciencia, ¿no? Has comentado que crees que podemos estar informados de otra manera y eso es muy importante. Y creo que es verdad. Creo que cada vez hay más opciones para saber lo que ocurre, no de la manera tradicional, ¿no? Acudiendo a otras fuentes, interesándonos por los asuntos en origen. Y ese es un esfuerzo, lo que al final se llama el receptor de la información, pero crítico, ¿no? Y activo. Y eso creo que es muy importante. Y que luego, antes, en nuestro ámbito, digamos que tratar de que eso también fluya, ¿no? Traspase, pues todos tenemos padres, hijos, nietos, primos, tíos, sobrinos, los amigos del bar. Y no hay que dejar perder una sola ocasión, aunque a veces sea en un contexto de risas o en un contexto de recordar determinadas cosas. No tenemos que ponernos melodramáticos siempre, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Que forme parte también de nuestra vida, ¿no? Luego has hablado del voto, lo has dicho así de pasada, como con un poco con la boca chica, ¿no? Tenemos el voto. Es que tenemos el voto. Y no es lo mismo que otro político. No es lo mismo Abascal que otro político. O sea, entonces a veces nos desesperamos y decimos, es que son todos iguales, y es verdad que, joder, que las políticas bueno, aquí voy a ser a lo mejor políticamente incorrecto, ¿no? Pero es verdad que hemos visto a PP, PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, y que en políticas migratorias no ha cambiado casi nada. Pero hay un secretario de Estado de integración en este momento que está tratando de fomentar la contratación de migrantes en origen. Eso es una gota en el océano, pero bueno, no es lo mismo una cosa que otra. Yo creo que el voto es una herramienta que joder, a ustedes les costó mucho ganarlo, ¿no? Como para que nosotros ahora digamos que no vale para nada, ¿no? Digo ustedes a la generación anterior a la mía, ¿no? Como para que ahora yo venga aquí a decir, no, es que eso es da igual, ¿no? En plan changa, ¿no? Macarra. Y el tema de la conciencia, el tema del voto y decías el tema de la movilización, ¿no? Porque está tu ámbito y luego está el ámbito del hacer con los demás, ¿no? Yo creo que ahí también te encuentras con los otros en un objetivo común. Yo creo que sí que vale. Yo creo que sí que es importante para cada uno de nosotros y de nosotras tener la sensación de que no estás solo, hacer ese trabajo. Yo creo que las personas migrantes muchas veces, yo lo digo por mi experiencia en Canarias, donde he sido también activista, ¿no?
Y muchas veces las personas migrantes que vienen y se sienten acompañadas también en sus procesos y te lo dicen, te lo trasladan, pues yo qué sé, pues eso al final contribuye de alguna manera, ¿no? Que estamos cambiando el macro, pues no lo sé, pero por lo menos en nuestro espacio, en nuestra manera de interactuar, pues bueno, pues de repente sacamos una sonrisa o conseguimos cambiar una idea, ¿no? Y eso ya creo que nos debe valer. Más gracias a todas y a todos. Y muchas gracias a ti por darnos toda esta información y por tu presencia. Y me vais a disculpar porque me he equivocado en la hora, del viernes 3 de 6 a 8 de la tarde. Sí, muchas gracias.